Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia. Queridos hermanos, en la catequesis de hoy vamos a ver a Sor Faustina en su carácter de fundadora y maestra. Dos, de alguna manera, bestas de Sor Faustina bastante desconocidas. Sabemos que Sor Faustina recibió ella una misión, como ella en conciencia lo escribe, de fundar una congregación. De eso se trataba incluso el deseo, la intención de ella de dejar la congregación para fundar una nueva en Vilna. Esto es parte de la historia de Sor Faustina, congregación que ella nunca llegaría a fundar. Sin embargo, su regla, la regla de esta congregación está escrita en el diario de Sor Faustina. Vamos a reflexionar en torno al numeral 993, donde se la ve a Sor Faustina así, en su carácter de fundadora y maestra. ¿Maestra de qué? Maestra de novicia. Ya vamos a ver, muy interesante este numeral. Antes que nada, este numeral lo escribe Sor Faustina cuando estaba internada por su problema de salud, su tuberculosis crónica que se le había despertado, y en la congregación la internan, le hacen hacer un tratamiento de 3 meses y medio, entre fines de 1936 y principios de 1937, Sor Faustina está internada. Escribe los numerales que van del 798 al numeral 1066. Por lo tanto, este numeral 993 lo escribe Sor Faustina estando internada y en una habitación aislada, sola. Dentro del pabellón de hombres había varias habitaciones individuales donde habían mujeres. En una de esas habitaciones estaba ella, y ella ahí escribía el diario espiritual. Escribía la parte que le tocó, como les dije, entre aquellos numerales. Y así viene el numeral 993, que nos va a revelar que Sor Faustina, algo que ya de alguna manera sabíamos, atendía gente en su habitación. No le decimos celda porque celda es la habitación en un convento. Ella no estaba en el convento, estaba en el hospital. Sin embargo, recibía personas que querían hablar con ella, y acá la vamos a ver en una faceta de fundadora y maestra. Numeral 993. Escribe Sor Faustina: he rogado al Señor que cierta persona venga hoy a verme, que pueda verla una vez más. Y esto será para mí una señal de que ella es llamada a entrar en el convento que Jesús me manda fundar. Y una cosa extraña, aquella persona ha venido y he tratado de formarla un poco interiormente. He comenzado a indicarle el camino de negarse a sí misma y de sacrificio, que ha aceptado de buena gana. Pero he puesto todo este asunto en las manos del Señor para que guíe todo según le agrade. Bueno, este es el numeral 993 que escribe Sor Faustina el 26 de febrero de 1937. Ahí la vemos a Sor Faustina en su faceta de fundadora, cuando dice que atiende a esta señorita para ver de que ella podía ser la primera. Tal vez Sor Faustina habrá tenido en su corazón este deseo de que sea la primera religiosa que pase a formar parte en el convento que Jesús la manda a fundar. Ahí la vemos de fundadora y la vemos de maestra de novicia, en el sentido de que, como dice Sor Faustina, he tratado de formarla un poco interiormente, que es también la tarea de una formadora dentro de un convento. Sor Faustina en esta faceta tan particular. Bueno, pero vamos a ver, cuando Sor Faustina dice el convento que Jesús me manda a fundar, bueno, como les dije, Sor Faustina llega a escribir una regla de vida. Ella, que tenía 2º grado de primaria, que sabía leer y escribir, que estaba dentro de la congregación, que en esa época se distinguía claramente entre los miembros de esta congregación donde estaba Sor Faustina, entre las hermanas que tenían formación, de las hermanas que no tenían formación. Ella era de las hermanas que no tenían formación. Las hermanas que sí tenían formación eran las docentes, eran las autoridades, las madres superiores, eran las que eran preceptoras, las que atendían con responsabilidad a las señoritas.
el carisma de la congregación a la que pertenecía Sor Faustina, se encargaba de cuidar jóvenes, mujeres que estaban en situación de vulnerabilidad, muchas veces por violenta o mal educada, o familias destruidas o muy pobres. Bueno, y el otro grupo de hermanas de la congregación eran aquellas que no tenían formación y se encargaban de las tareas sencillas de las casas, que la portería, la panadería, la cocina, la ropería y muchas otras tareas que Sor Faustina las tuvo que hacer. Bueno, ella iba a ser la fundadora. Sor Faustina sabía bien. Ella misma se decía totalmente indigna, pero acá lo escribe con una total convicción. El Señor le había mostrado que quería que ella haga eso. Y ahora uno se puede preguntar, ¿qué pasó al final con esta congregación que Sor Faustina debía fundar? Bueno, he hablado varias veces de esto. Bueno, Sor Faustina tenía el propósito, estando allí en Cracovia, de dejar la congregación en la que estaba. La congregación en la que estaba se llamaba justamente Hijas de la Bienaventurada Virgen Madre de la Misericordia. Entonces, el carisma de esta congregación era la atención de señoritas en situación de vulnerabilidad. Y la congregación que debía fundar Sor Faustina tenía otro carisma, que era la adoración de la misericordia, como el centro, como el mismo. ¿A qué se iban a dedicar a eso? Adorar la misericordia de Dios, implorarla para ella y para el mundo entero. O sea, por lo tanto, eran dos carismas distintos. Hoy la congregación a la que perteneció Sor Faustina, Hijas de la Bienaventurada Virgen María, Madre de la Misericordia, de alguna manera se sienten a sí mismas como refundadas por Sor Faustina y han asumido distintas tareas en orden a la difusión de la Divina Misericordia. Sin embargo, esta tarea de fundar esa congregación, que Sor Faustina no lo terminaría haciendo nunca en la historia, porque ella terminaría ese proceso de ese tratamiento de salud, volvería al convento, estaría alrededor de un año viviendo nuevamente en Cracovia, también con altibajo de salud, hasta volver a ser internada en 1938, alrededor de abril del 38 hasta septiembre del 38, 5 meses, para ya terminar de ser desahuciada. Y el 17 de septiembre de 1938, Sor Faustina regresaría al convento para morir. Esta es la vida histórica de Sor Faustina. Ella no llega a fundar nada. El padre Sopoćko, quien de Vilna viajó para ver a Sor Faustina en Cracovia, de alguna manera se sintió él como movido a hacerle esta congregación. Y de los grupos de oración que él atendía estando en Vilna, el padre Sopoćko, fueron surgiendo algunas almas que se consagraron a Dios con el tiempo y se llamaron Hermanas de Jesús Misericordioso. Se fundó allí en Vilna, inspirada por el padre Sopoćko, guiada por el padre Sopoćko, quien tampoco vivió todo el tiempo en Vilna porque por la guerra debió trasladarse al norte de Polonia, ya no en Lituania. Y allí surgió este carisma que hasta el día de hoy atribuyen a sí mismos continuar con aquello que Jesús le dice. Bueno, no la fundó Santa Faustina, la funda el padre Sopoćko sin estar el padre Sopoćko. Uno podría decir, eso no es lo que quería Jesús. Hay distintas teorías, yo no las pretendo responder. Sé que Sor Faustina fue probada espiritualmente con este pedido de fundar una congregación, porque al mismo tiempo que le pedía y le exigía, al mismo tiempo el Señor le impedía hacerlo. Y en ese tira y afloje, como decimos, en esa espada y la pared, Sor Faustina aprendía a confiar en la bondad de Dios y extraer amor del medio de los momentos de mayor dolor de su vida. En definitiva, ahí terminaba Dios consiguiendo de Sor Faustina lo que Él quería: pulir y perfeccionar el alma de Sor Faustina en una gran santa. El tema de la congregación, bueno, hoy en día las hermanas de Polonia, a la que pertenecía Sor Faustina, ellas tratan de guiar esto como un movimiento de la misericordia, es decir, que el mundo entero, inspirado por esta regla, por esta palabra del Señor de hablar y adorar la misericordia de Dios, que inspira no una congregación en Vilna, sino muchos carismas en la iglesia.
se la ve más bien como un movimiento espiritual que en muchos carismas ilumina la vivencia de los carismas en la iglesia, y no solamente en la vida consagrada, sino también laical, parroquial, comunitaria. Son tipos de respuesta, ensayos de respuesta que se hacen al qué pasó con esta congregación que pedía el Señor. Lo importante no solo es extraer que el tema de adorar la misericordia de Dios, suplicarla para nosotros y para el mundo entero, inspira no solamente a una congregación, sino la vida entera. Vale la pena dar la vida por la causa de la misericordia de Dios, y esto es lo que en definitiva entendió Sor Faustina. Y así, Sor Faustina fundadora, y ahora vemos a Sor Faustina maestra de novicia, que esta jovencita que va a hablar con Sor Faustina haya sido una chica que estaba enferma, estaba en algún tratamiento de salud, que tenía una inclinación a la vida religiosa. Sor Faustina empieza a trabajar con ella y le da algunas claves de inicio de la vida espiritual, que no es solamente para la vida consagrada, también cada uno en la vida laical, en la edad que uno tenga, tiene que llegarlo a vivir, que es la renuncia a uno mismo, la renuncia al mundo, es decir, no encontrar los placeres y la alegría en lo que uno va a ganar de dinero, en lo que uno va a poseer, en las amistades que va a tener, en la jubilación, en la pensión, en el grupo de amigos, de amigas. La renuncia al mundo significa el desprecio de todo lo creado, en comparación a la maravilla de lo que es, de aquel que es el increado, de aquel que no es creado, aquel que es Dios. Eso es algo que si no se entiende bien no se puede entrar al cielo. Entonces, Sor Faustina, instruyéndola a esta señorita, nos instruye también a nosotros, la necesidad de negarnos a nosotros mismos, la renuncia a nosotros mismos. El que quiera ser mi discípulo, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. No es solamente para la vida consagrada, se tiene que vivir de una manera especial la vida consagrada seguramente. Pero para todos, todo fiel que quiera seguir a Cristo debe saber vivirlo en su vida. Que quiera ser discípulo de Cristo debe saber abrazar la cruz y seguirlo a Jesús. Así comienza Sor Faustina a instruir en la vida religiosa a esta señorita y también a nosotros, que muchas veces no sabemos cómo comenzar en la vida espiritual. Bueno, acá hay un primer buen y necesario paso, la renuncia a sí mismo. Y Sor Faustina estaba impregnada de los ejercicios espirituales ignacianos y también de este precioso libro que es La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, que recomiendo vivamente leer y vivirlo, porque son verdaderos instructivos en las reglas, en los caminos de vida espiritual. Así que eso es como Sor Faustina la leía y sabía dar indicaciones, siendo ella que apenas sabía leer y escribir, sabía guiar espiritualmente a una señorita, también nos guía a nosotros en los caminos de vida espiritual. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de primer grado, es decir, de hueso, de Santa Faustina Kowalska. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.